Bueno, jóvenes, continuando con como les decía, la última teórica. Ahora sí, vemos el último tema de lo que corresponde a microbiología en nuestra gestión. Y vamos a hablar de lo que es parasitología, ¿ya? Bueno, la definición de parásito es todo ser vivo que en su totalidad o parte de su existencia vive a expensas de otro organismo más desarrollado del cual se nutre y puede causar o no lesiones aparentes e inaparentes, ¿no? Alguna vez han debido escuchar hablar de lo que es el hijoparásito, ¿no? Dicen los hijos parásitos son aquellos que ya tienen 30, 35, 40 años, pero siguen viviendo a expensas de lo que son sus papás, sin generar lo que es un beneficio, sino en este caso un mal, digamos, ¿no? En el gasto de lo que es económico. Entonces, el parásito es aquel que vive a expensas de otro ser vivo que se encuentra más desarrollado. Hablar de parásitos es hablar de endoparásito, o sea, nos está hablando de los parásitos que viven dentro del huésped. Ectoparásito viven en la superficie externa de lo que es el huésped. Los citoparásitos que viven dentro de las células, no necesitan necesariamente para poder vivir y multiplicarse, están dentro de lo que es una célula. Y histoparásitos son parásitos de tejidos no obligatoriamente endocelulares, o sea que se pueden encontrar en tu tejido, pero no necesariamente dentro de lo que son las células. Se habla de parásitos obligatorios que tienen que parasitar sí o sí para poder sobrevivir. Se habla de parásitos facultativos que tienen la posibilidad de vivir ya sea de modo parásito o no, ¿no? Y accidentales que se implantan transitoriamente debido a condiciones fortuitas. Cuando hablamos de lo que es huésped, ¿no? El huésped es el ser vivo involucrado en el ciclo biológico de los parásitos a los cuales residen o alojan, ¿no? Y prácticamente todos bueno, el ser humano, los animales, podemos llegar a tener cierto tipo de parásitos, incluso lo que son las plantas, ¿no? Entonces, el huésped puede ser definitivo, el que tiene el parásito en su estado adulto y en el cual se reproduce sexualmente. Se habla de lo que es un huésped intermediario, el que tiene una forma larvaria o inmadura, si prefieren, ¿no? De lo que es el parásito, o en el cual se reproduce de manera asexual. Tenemos lo que es un huésped accidental, no se encuentra en el ciclo biológico natural del parásito. No es natural que esté ahí, pero por accidente ha llegado, ¿no? Paraténico de transporte, no desarrolla alguna fase, simplemente se transporta de un lugar a otro, ¿no? Reservorio se multiplica en él de manera que, a modo de ser, ¿no? Lo que es una fuente de infección para otro huésped susceptible. Ahora, cuando hablamos de lo que son vectores, el vector puede ser un artrópodo o otro animal que no presente, o sea, generalmente son invertebrados, ¿no? Que transmite el parásito al huésped, sea por inoculación, o sea, al picar puede ser, al defecar o al depositar el material infectante en la piel o mucosas, o puede ser que contamine algunos alimentos o algún objeto, ¿no? Por ejemplo, el mosquito Anopheles es uno de los vectores más conocidos, ¿no? Incluso es el vector que transmite lo que es el plasmodio. Bueno, esto ya lo vimos. Cuando hablamos de lo que es el proceso infeccioso, ¿no? En parasitología se tiene lo que es el periodo de incubación, que es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de lo que son las manifestaciones clínicas, un periodo prepatente, que es el tiempo transcurrido desde que el huésped se infecta hasta que se inicia lo que es la postura de los huevos, ya sean larvas o quistes. El periodo patente es el tiempo en el cual el parásito tiene actividad reproductora, se está multiplicando. Es una fase activa de lo que es la enfermedad. El periodo subpatente, tiempo en el cual el parásito continúa viviendo en el huésped después de que ha terminado lo que es su etapa reproductiva, ¿no? O sea que
en el que no se encuentran los parásitos donde algún tiempo porque permanecen en menor cantidad. ¿No? Es como si estuvieran descansando, ¿no? O puede ser que se alojen en lugares donde sean difíciles de demostrar su presencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la malaria con lo que es el Plasmodium vivax. Ahora, existe una clasificación de lo que son los parásitos. Se los clasifica en lo que son protozoos y metazoos. Hablar de protozoos es hablar de seres, estamos hablando de seres vivos, ¿no? Unicelulares, nos dice que son eucariotas, o sea que sí o sí presentan lo que es núcleo, ¿no? Pueden o no tener un núcleo envuelto en una lámina trilaminar, pero sí la tiene. Una característica es la presencia de elementos de locomoción, como pseudópodos, flagelos, membranas ondulantes y lo que son cilios. La reproducción es de tipo asexual, por división binaria, división múltiple, gemación y otros, y puede ser sexual, ¿no? Hablar de parásitos, habíamos mencionado unicelulares, tenemos lo que son los protozoos, ¿no? A su vez, los protozoos se dividen en amebas, flagelados, coccidios, microsporidios. Nosotros en nuestra asignatura vamos a mencionar simplemente lo que son las amebas y lo que son los flagelados. Y cuando hablemos de lo que son los metazoos, tenemos los helmintos y los artrópodos. Los helmintos tenemos lo que son los platelmintos, tremátodos y céstodos, y tenemos lo que son los nemátodos, ¿no? Y ahí los artrópodos, los insectos, crustáceos y arácnidos. Los protozoos, ya hemos dicho, son organismos unicelulares, microscópicos, que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en lo que es el ser vivo, tomarlo a él como huésped, ¿no? La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por la vía fecal oral, ¿no? Alimentos o agua que se encuentre contaminado por una persona que estaba contaminada puede llegar a otra persona, ¿no? Mal lavado de manos, mal lavado de lo que son los alimentos. Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros seres humanos mediante artrópodos que sirven como vectores. Por ejemplo, la picadura de un mosquito. Cuando hablamos de lo que son ¿no? Tenemos lo que son las amebas. Las amebas son organismos unicelulares y generalmente tienen una fase desistente, ¿no? Y también mediante esa fase desistente pueden llegar a producir infecciones, o sea, lo hacen mediante lo que son quistes. Su replicación lo realizan mediante lo que es fisión binaria, muy parecido a lo que son de las bacterias, ¿no? En el humano generalmente podemos tener lo que es la entamoeba histolítica, la entamoeba gingivalis, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de entamoeba gingivalis, nosotros la vamos a tener en lo que es cavidad oral, pero generalmente la tenemos así de modo igual comensal, de modo saprófito, ¿ya? Pero existen algunas que son patógenas, como justamente la que mencionábamos, lo que es la entamoeba histolítica, ¿no? Que generalmente la presencia de entamoeba histolítica genera lo que es la disentería amebiana, o sea, ese tipo de diarreas, pero que te vienen tipo de diarreas a manera de agüita, pero que te genera dolor, ¿no? Generalmente la transmisión de lo que es la entamoeba histolítica es por vía fecal oral, a través de lo que es la ingestión de los quistes en alimentos que se encuentren mal lavados o puede incluso encontrarse en lo que es el agua, ¿no? Generalmente te produce dolor de estómago, o sea, te va a hacer ir al médico
a que te realicen lo que es un tratamiento, ¿no? Y mediante el laboratorio lo van a detectar y te van a dar el tratamiento indicado. Cuando hablamos de lo que son los protozoos flagelados, entre los más importantes están justamente lo que es la Giardia lamblia. ¿Ya? Tenemos la Dientamoeba fragilis y la Trichomona vaginalis. ¿No? La Giardia lamblia forma parte de lo que son justamente los flagelados, ¿no? Que forman parte de lo que son los protozoos. Igual su transmisión es por vía fecal oral, por ingesta de lo que son, o sea, se puede encontrar el parásito presente en lo que son las aguas, ¿no? Y entonces si tú tomas lo que es esa agua contaminada, te puede producir algún tipo de alteración. Desde, puede ser que tú no te des cuenta, ¿no? Que puedes tener infección de tipo asintomática, ¿no? En lo que es la irritación, en lo que es el estómago, pero te puede producir lo que es el síndrome de mala absorción, o sea que puede ser que tu aparato digestivo no absorba todos los nutrientes que tú le estás proporcionando. Y tenemos lo que es la trichomona vaginalis, que lo vamos a ver más adelante. Existen también protozoos sanguíneos, ¿no? Que se pueden encontrar en lo que son, en lo que es la sangre, se pueden encontrar incluso dentro de lo que son las células sanguíneas. Tenemos lo que son dentro de los metazoos. Metazoos se encuentran lo que son los helmintos. Los helmintos son organismos grandes, pluricelulares, ¿no? En algún momento decían, ¿por qué microbiología estudia lo que son los parásitos y si ellos son gigantes, ¿no? Pero acabamos de ver que también existen parásitos microscópicos. ¿No? Entonces nos dice que son organismos grandes, pluricelulares, por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria y en su forma adulta no pueden multiplicarse en lo que son los seres humanos. Su nombre deriva de la palabra griego para, que quiere decir gusano. Los helmintos se clasifican a su vez en lo que son los platelmintos, que a su vez se va a dividir en lo que son los tremátodos y lo que son los céstodos, y tenemos lo que son los nemátodos. Bueno, platelmintos y nemátodos. Tenemos lo que son los platelmintos, ¿no? Los platelmintos se los conoce como gusanos planos, plano, ¿ya? Como gusanos planos se incluyen a los tremátodos y los vestidos, nos dices, ¿no? Estos que tienen esto como velito, ¿no? Es un organismo carente de vértebras, la mayor parte de este clan es parásito y hermafrodita y no posee aparatos respiratorio ni circulatorio, ¿no? Entonces los platelmintos son pluricelulares, quiere decir gusano plano. Ya no presentan vértebras, no presentan huesos, ¿no? No presentan aparato circulatorio ni aparato respiratorio. Entonces el oxígeno ellos lo absorben a través de lo que son sus tegumentos. Cuando hablamos de los platelmintos, ellos se dividen en tremátodos y lo que son céstodos. Cuando hablamos de lo que son los tremátodos, son gusanos, ya habíamos dicho, ¿no? Son gusanos planos, eso quiere decir platelmintos, carnosos, filiformes. Pues suelen presentar lo que es una ventosa oral, ¿no? Y con esa ventosa oral prácticamente se adhieren a lo que es tu aparato digestivo, ¿no? Un ejemplo de lo que son los tremátodos es la fasciola hepática. Tenemos lo que son los céstodos. Generalmente los céstodos, o sea, van a necesitar de un anfitrión intermedio y el anfitrión intermedio para ellos justamente somos nosotros, o sea, el ser humano. Nosotros vamos a albergar lo que es el estado
larvario de estos gusanos. Ejemplos de lo que son los céstodos tenemos lo que es la tenia solitaria, la tenia saginata, el Echinococcus granulosus. Cuando hablamos de lo que es la tenia solitaria, el huésped intermedio llega a ser el cerdo, ¿no? En el hombre se manifiesta como malestar general y pérdida de peso. En Mil maneras de morir, no sé si han visto, ¿no? Había una loquilla ahí que se pide su tenia solitaria y se le ingiere, ¿no? Prácticamente la mata porque prácticamente todo lo que ella necesitaba para alimentarse, la tenia se lo comía, ¿no? Ella era la que aprovechaba, entonces prácticamente muere la señorita de la tenia. Es peligroso, ¿no? Te dan tratamiento. La tenia saginata, generalmente el hospedador es un ganado vacuno. La tenia saginata no desarrolla lo que es el estado larvario en lo que es el ser humano. Cuando hablamos de lo que son los nemátodos, el otro era gusanos planos, ¿verdad? En este caso hablamos de lo que son los gusanos cilíndricos, ¿no? Y estos son fáciles de reconocer debido al gran tamaño que tienen, ¿no? Y su cuerpo cilíndrico que no se presenta, o sea, no está segmentado. Viven en el aparato digestivo de lo que es el ser humano. Y generalmente, o sea, tú cómo detectas la presencia de estos parásitos, generalmente ven los huevitos, ¿no? En el laboratorio lo que detectan es la presencia de lo que son los huevos en las plaquitas, en los portaobjetos. Ejemplo de lo que son los nemátodos, tenemos lo que es Ascaris lumbricoides, Trichinella spiralis. Se encuentra en agua salada, agua dulce, en la tierra, en regiones tropicales, polares, incluso en lo que es las montañas. La mitad de las especies que pertenecen a lo que son los nemátodos son formas parasitarias, ¿no? Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis. Se conocen unas 25.000 especies y si bien son de ambientes acuáticos, algunas especies proliferan en la vía terrestre, ¿no? Incluyendo dentro de lo que es el aparato digestivo de lo que es el hombre. Ascaris lumbricoides, lo vamos a ver también más adelante. Y dentro de lo que son los nemátodos, también podemos mencionar a lo que son los oxurios, ¿no? Que son parásitos y este es el que generalmente cuando nuestro bebito o nuestros hijitos, los niños, presentan lo que es este tipo de parásito, están todo el tiempo, ¿no? Rascándose lo que es el anito y prácticamente se infectan. ¿Por qué? Porque también, no sé si alguna vez han escuchado mencionar a las abuelas, muchos se rasca su naricita, no tendrá parásitos porque ellos trasladan lo que son los huevitos y por vía nasal vuelven a ingresar. Bueno, anquilostoma, igual seguimos en parásitos con aspecto cilíndrico, ¿no? Se puede encontrar o sea, en la superficie terrestre y por ahí ingresa. Triquina es la más peligrosa. El macho mide 15 milímetros, mientras que la hembra mide 3 milímetros. Pueden vivir en el intestino delgado de la rata, conejo y del cerdo, ¿no? Es por eso importante que cuando nosotros vamos a comprar este tipo de carnes tengan el registro correspondiente, porque muchas veces te venden esta carne infectada por lo que es triquina. Entonces tú no la haces cocer bien la carne y entonces mediante la carne ingresa, ¿no? A lo que es tu organismo. Lo malo de lo que es la triquina es que pueden llegar a lo que es cerebro, ¿no? Y ahí el tratamiento es de por vida. Se forman quistes y estos quistes eh,
de por vida, ¿no? Hacen el tratamiento de modo que no se lleguen a generar lo que son las larvas, ¿no? Que prácticamente te pueden llegar a producir lo que es epilepsia, ¿no? Y prácticamente la muerte. Característica, imagen de lo que son las larvas de triquina. No, y tenemos por último lo que son los artrópodos. ¿No? Esta está compuesta por animales invertebrados con un exoesqueleto quitinoso constituido. O sea, estamos hablando más o menos de lo que son los insectos y los arácnidos, ¿no? Que generalmente muchos de ellos, ¿no? Participan a manera de vectores para transmitir algún tipo de patología a lo que es el ser humano en este caso. Y ahora sí, tenemos nuestro texto menciona 4 patologías parasitarias, las más frecuentes, ¿no? Tenemos lo que es el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides, ¿no? Es el gusano intestinal más grande que parasita al hombre. Pertenece a lo que son los nemátodos, que acabamos de mencionarlo. Tiene forma cilíndrica de unos 5 milímetros de diámetro y generalmente los machos de 15 a 20 centímetros y hembras de 20 a 30 centímetros. No sé si alguna vez han eliminado este tipo de parásito, pero cuando tú eliminas uno, te dice falta el otro. Te dice que tienes que eliminar el otro más, ¿no? Entonces nos dice la parte posterior del macho es curvada con espículas papilas y mire, tiene como ventosas, ¿no? Y prácticamente con estas ventosas es capaz de adherirse a lo que es tu aparato digestivo y prácticamente el consumir, ¿no? Todos los nutrientes que tú necesites, ¿no? Incluso eh, estos parásitos pueden ascender y llegar lo que es al pulmón, llegar a lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Y el momento que pasan pueden llegar a producir ruptura de lo que son los capilares, ruptura de lo que es la pared alveolar, ¿no? Se puede presentar hemorragia, se puede presentar inflamación. En el intestino delgado, lo que les decía, ¿no? Causa irritación debido a lo que es el movimiento, pero también llegan a, a consumir lo que son tus nutrientes y pueden llegar a producir obstrucciones intestinales, o sea, como madejas de lana, llegar a obstruir lo que es el paso de todo lo que es tu intestino, ¿no? Muchas veces incluso teniendo que recurrir a ciertos procedimientos quirúrgicos para lo que es su eliminación. Epidemiología es un parásito cosmopolita, el más común de los helmintos distribuido en lo que son zonas tropicales y templadas, en lo que es el medio rural. Mayor frecuencia en niños debido a los hábitos de limpieza, por eso no, o sea, que no te laves las manos después de ir al baño o que no, incluso que no laves lo que son los alimentos. El parásito adulto tiene un promedio de vida de 18 meses, ¿no? Disminuye lo que es en los niños, es frecuente, ¿no? Por eso, ¿no? Disminuye la ingestión de alimentos al producir lo que es anorexia, disminuye la utilización de carbohidratos, grasas, proteínas. ¿Por qué? Porque el parásito es el que se consume lo que son estos elementos, ¿no? Que, muchas veces es asintomática, ¿no? Puede ser que solo te des cuenta de que tenías el parásito cuando estés eliminado, ¿no? Desechado. O puede ser que también si por ahí te has ido a hacer realizar algún copro y accidentalmente lo encuentren lo que son los huevos, ¿no? En lo que es el laboratorio. Ciclo evolutivo, en el ambiente externo los huevos maduran, se larvan de 3 a 4 semanas, se hacen infectantes cuando el huevo está larvando. Ingerido el huevo, se libera la larva en el intestino, penetra la pared intestinal, puede llegar a lo que son los vasos sanguíneos, puede llegar a lo que es el hígado, puede llegar al corazón, puede llegar a los pulmones. ¿Por qué? Porque es capaz de ascender desde el aparato digestivo, es capaz de ascender y llegar
hasta lo que es tu garganta y de ahí pasar a lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Llegar a lo que es la faringe. La vuelves a deglutir y se ubica en lo que es el intestino delgado, saliendo por lo que es aparato respiratorio. Anorexia, disminuye de peso porque, bueno, él se lo consume todo lo que son los nutrientes. El niño presenta dolor, o sea, puede ser asintomático, puede presentar dolor abdominal tipo cólico, vómitos. ¿Por qué? Porque incluso se puede llegar a producir lo que es la obstrucción de lo que es el aparato digestivo, ¿no? Diarrea intermitente, irritabilidad, nerviosismo. ¿Por qué se produce la diarrea? ¿Por qué? Porque se producen movimientos peristálticos, ¿no? Están tratando tu organismo de eliminar al parásito. Prurito anal, prurito nasal, urticaria. Complicaciones, puede haber obstrucción intestinal, puede ser eliminado por la boca, por su tendencia a migrar. El gusano quiere, o sea, puede moverse, no tiene tendencia a mover del lugar donde se encuentra. Puede obstruir colédoco, apéndice, penetrar heridas operatorias y salir al peritoneo. Tratamiento generalmente antiparasitarios, ¿no? Bueno, no nos corresponde, pero puede ser lo que es la piperacina, tetramisol, pirantel, mebendazol, el más conocido, el mebendazol. Incluso pueden ser tratados o llegar a ser tratados, ¿no? Quirúrgicamente debido a la obstrucción que pueden presentar o penetrar a otras áreas, ¿no? Apéndice, conductos biliares. Tenemos lo que es la tricomoniasis. Es una enfermedad de transmisión sexual muy común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario Trichomona vaginalis. Los hombres con trichomoniasis pueden sentir picazón o irritación dentro de lo que es el pene, ardor después de orinar o eyacular, o pueden tener alguna secreción en el pene, pero la mayoría llega a ser asintomático, ¿no? Simplemente lo que puede ser que se presente es lo que se denomina como una gotita matinal. Las mujeres con trichomoniasis pueden notar picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales al orinar. Una secreción clara con un olor inusual que puede ser transparente, blanca, amarillosa o verdosa. En este caso no es como el requesón que la secreción a manera de requesón que se producía por hongos, ¿no? Es un blanco amarillento o verdoso, pero presenta un olor característico. Las mujeres embarazadas que tienen trichomoniasis son más propensas a tener sus bebés antes de tiempo, o sea, puede llegar a producir un parto prematuro y los bebés pueden nacer con bajo peso. Acá tenemos trichomona vaginalis, leucorrea abundante, maloliente y espumosa, con prurito y ardor vulvovaginal, ¿no? El prurito es característico, ¿no? Y le incomoda, digamos, a lo que es la mujer. En cambio, el cándida es el flujo cremoso, color blanco, a manera de cuajada de leche. Parece como una leche cortada, indoloro y espeso. El tratamiento generalmente se lo hace en pareja y es la utilización, ¿no? De lo que son o sea, te dan el tratamiento tanto por vía oral, también mediante óvulos, incluso mediante lo que son cremas, ¿no? Pero el, el esposo, la pareja, también debe realizar el tratamiento. Claro que en su caso de él, generalmente es la toma de una sola dosis, ¿no? Incluso 2 pastillas en una sola, y ese es el tratamiento para lo que es el varón. Cuando hablamos de lo que es la enfermedad de Chagas, trypanosomiasis americana, ¿no? Nos habla de lo que es una zoonosis protozoaria causada por lo que es el Trypanosoma crucis, pero necesita ser transmitida por un vector, ¿no? O sea, por insectos hematófagos, triatomas. 2 tipos de huésped, un vector invertebrado y un huésped mamífero. ¿Quién va a ser el huésped mamífero? Nosotros, ¿no? Entonces tenemos el parásito que puede ser transmitido en este caso por lo que es la vinchuca. La vinchuca prácticamente te pica y el momento en que tú
realizas lo que es el rascado, en ese momento es en que el rato en que tú introduces el parásito dentro de lo que es tu organismo. Y de ahí va a llegar a lo que es la vía sanguínea y la alteración, ¿no? Más severa, digamos, que se produce debido a lo que es el tripanosoma, lo que es la enfermedad de Chagas, o sea que va a afectar lo que es tu corazón. Otras vías por las cuales tú puedes adquirir lo que es esta patología es mediante transfusión sanguínea, transmisión congénita, o sea, de la mamá al bebé, ¿no? Transmisión por lo que es la leche materna, debido a lo que es trasplante de órganos, o puede ser debido a accidentes que se puedan producir en lo que son los laboratorios, en laboratorios donde el personal de salud no puede adquirir lo que es esta patología. El síndrome de la puerta de entrada, o sea, el lugar donde ha penetrado lo que es el tripanosoma, si se produce a nivel de lo que es ocular, o sea, a nivel del párpado, se produce lo que es el signo de romaña, edema bipalpebral, conjuntivas hiperémicas, inflamación de lo que son las glándulas lagrimales. Y si se ha producido lo que es el ingreso de lo que son los tripanosomas a nivel de lo que es la piel, se va a producir lo que es el chagoma de inoculación, ¿no? Y se va a manifestar así, a manera de lo que es una tumoración rodeada de un área edematosa y a la vez se puede producir lo que es una adenomegalia satélite, ¿no? Que el hígado ya puede sufrir un tipo de agrandamiento. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces la vinchuca es un insecto chupasangre, ¿no? Y es el vector de lo que es, estamos mencionando ahora, lo que es la enfermedad de Chagas. Por eso, ¿no? Cuando en el campo, una época estuvo muy de moda en Cochabamba la presencia de lo que es las vinchucas. Entonces hubo el mismo gobierno, ¿no? Realizó lo que es en esas casas de adobes, que debería realizarse lo que es el estucado correspondiente, porque en esas grietas es donde se ocultaba lo que es este vector, ¿no? Esta vinchuca. Entonces, el compromiso cardíaco es, digamos, la alteración más grave, ¿no? Que puede provocar lo que es la enfermedad de Chagas, lo que es el Trypanosoma cruzi. No, se puede producir lo que es una miocardiopatía chagásica, que va a ocasionar lo que es una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada, arritmias severas, ¿no? Y puede llegar a lo que es el bloqueo completo o incompleto de lo que es el AS-IS, ¿no? Entonces, o sea, que te puede llegar a producir un ataque cardíaco. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y clínicamente el paciente no va a poder realizar ningún tipo de esfuerzos, puede presentarse palpitaciones, edema en los que son los miembros inferiores, dolor torácico, cuadros síncopes cardíacos, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? En una pequeña muestra de sangre que vas a buscar el parásito. Eso es lo que vas a buscar, ¿no? El parásito. Vas a identificar lo que son los tripomastigotes de lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Una pequeña gota de sangre con lo que es un anticoagulante. Bueno, el tratamiento, como les decía, tampoco nos corresponde, ¿no? Nosotros somos odontólogos. Tenemos lo que es la leishmaniasis. No, también es causada por lo que es un protozoario del género Leishmania, ¿no? La Leishmaniasis tegumentaria americana es un grupo de enfermedades que está producida justamente por lo que es el género Leishmania y es transmitido igual por un insecto del género Lutzomia, ¿no? El insecto es el que va a transmitir, es un hematógeno
¿Cómo se va a manifestar? Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde úlceras cutáneas que cicatrizan fácilmente hasta formas fatales, en las cuales se presenta inflamación grave del hígado. Cuando hablamos de lo que es la leishmaniasis cutánea, o sea, va a haber la aparición de úlceras cutáneas, pero indoloras en el sitio donde se ha picado. Sí se va, o sea, te vas a dar cuenta del lugar donde te ha picado, ¿no? Por eso te decían, incluso el Aries de los Yungas era común que se presente lo que es esta leishmania y te indicaban, ¿no? Que el momento que tú te metías a esas lagunas, a esos lugares donde existe agua, este mosquito era capaz de picarte y transmitirte lo que es la leishmania. Pero una de las principales formas mucosas es lo que es la Leishmania brasilensis. ¿Ya? En este caso, bueno, esta foto tampoco es tan demostrativa, pero prácticamente desaparece el tabique nasal, desaparece la nariz, ¿ya? Se inicia con una reacción inflamatoria, enrojecimiento, prurito y edema. Algunas veces sangra fácilmente o se expulsan costras, pero posteriormente presenta una ulceración que crece en la superficie y profundidad y prácticamente destruye lo que es el tabique nasal, ¿no? Así tipo Michael Jackson. Así, pero desaparece lo que es la nariz, desaparece lo que es el tabique nasal. Y también existe un tipo de leishmaniasis visceral, que se la conoce como el calazar. Afecta más a los perros y al hombre, dice, ¿no? Los signos y síntomas son fiebre de larga duración, flaqueza, desnutrición, palidez, hepatomegalia, el hígado, ¿no? Se agranda, esplenomegalia, las vísceras se agrandan y dependiendo del avance puede afectar a lo que es la médula ósea. El diagnóstico de lo que es la leishmaniasis requiere la visualización directa del parásito en un frotis, ¿no? Una vez ya que esté el frotis, ya se va a realizar lo que es la tinción y prácticamente van a realizar lo que es la observación. El tratamiento, bueno, igual no nos corresponde, pero es en base a antimonio pentavalente. Listo. Entonces son algunas de las patologías, ¿no? Más comunes y que sí se presentan en nuestro entorno, o sea, que sí se presentan en nuestro país, ¿no? Y estas producidas por parásitos. Bueno, jóvenes, espero que estudien, lo tienen el tema por si acaso en que se llama en su texto de teórica de microbiología y generalmente por si acaso generalidades de hongos no suelo preguntarlo y tampoco suelo preguntar generalidades de parásitos, ¿no? Sino directamente a patologías más comunes o bueno, no sé cómo se encontrará, no recuerdo cómo se encuentra el subtítulo en su libro, ¿ya? Pero la primera parte de generalidades o conceptos básicos, algo por ahí debe estar, no sé preguntarlo. Generalmente me sé ir directamente a, a las patologías, ¿no? A Candida albicans y en este caso las 4 enfermedades parasitarias. Listo, hasta luego.